Bien, vamos a hacer en escala el corpiño base. Yo acá lo que realicé fue cuarta parte del contorno de busto y la llevé a la escala, ¿sí? Por ejemplo, si usamos las medidas de la fotocopia, son 23,5, vamos a usar la mitad, 11,75. Y el largo es el largo del talle de espalda, la mitad, porque es en escala 1 en 2. Entonces en este caso tengo 23, no, 23 el delantero, el trasero 21,5. Y después lo que hice fue colocarle de abajo hacia arriba la altura de axila, que es 9,5. Esto es todo igual como si lo estuvieran haciendo en grande, ¿sí? Una vez que tengo eso, me voy a fijar la separación de la espalda, ¿sí? Que es ancho de espalda, que esa medida no la tengo acá, que era 18, y cuando lo llevo a escala es la mitad, así que vamos a poner 9. Voy a marcar 9 acá también. Hacemos exactamente todo igual, el paso a paso. Una vez que terminan de dibujar el cuello, la sisa, si llevan pinza o no llevan pinza, recuerden que para ver si llevan pinza era la cuarta parte de cintura, que en este caso me queda en escala 8,5, ¿sí? Me llegaría ahí, pero si le agrego la pinza, que es de 3 centímetros, en escala es 1,5, ¿sí? Me iría hasta acá, quiere decir que lleva pinza. Me voy a ir a 10 a la cintura, ¿sí? Agregándole la pinza. En la mitad voy a agregar 75 y 75, 0,75, ¿no? Para la pinza, y me va a quedar de 1,5 cm, que sería la mitad, es decir, la escala del otro. ¿Sí? Esto iría acá. Y acá iría la pinza. ¿Qué pasa si el molde de ustedes no lleva pinza? Si esta pinza no llega acá, porque si no se irían fuera del rectángulo. Bueno, no se lo ponen, ¿sí? Esta pinza no va y ponen exactamente hasta dónde llega su cintura. Si ustedes con su cintura se pasan afuera del rectángulo, es ahí donde tienen que ponerlo. Y ponen el puntito y unen el punto F con el punto donde a ustedes les llegaría la cintura, ¿sí? Bien, entonces, después acá tenemos que poner el cuello. Vamos a poner ahí la bajada. Todo esto lo dibujan igual, ¿sí? En vez de 0,75, dibujamos la redondez del cuello. Acá en vez de 3 centímetros y medio, bajan 1,75. En vez de 12, son 6. Todo en escala, ¿sí? Voy a ir a la mitad. Me mantengo 2 o 3 centímetros, que acá sería 1,5 más o menos. Se mantienen y después la curva para darle la sisa. Esto sería el corpiño base de espalda. Y ahora para hacer el maniquí les dice que tienen que agregar la altura de cadera hacia abajo. Entonces, la altura de cadera en escala serían 10 centímetros. Entonces yo marco 10, acá me va a llegar justo ahí. Voy a trasladar la línea del centro. Quiero ver si se llega a ver. No, esperen, que tengo que... Voy a hacer así. Ahí se ve. Trasladé la línea del centro, ¿sí? Y el contorno de cadera, ¿sí? Va a ser la cuarta parte, pero en escala también, ¿sí? Entonces ustedes acá, contorno de cadera, 75. Acá lo marcan.
Y acá van a ver que puede que les quede más afuera, más adentro. Esto va a depender de la cadera de cada uno. Pero esta medida tiene que ser la cadera de ustedes, ¿sí? Cuarta parte de contorno de cadera llevado a escala. Y la cintura, ¿sí? Si ustedes acá tenían pinza, la vamos a trasladar tal cual como la tenían en la falda. Pero siempre tenemos que ponernos de acuerdo con la parte de arriba, ¿sí? Si en la parte de arriba teníamos una pinza de 1,75, en la parte de abajo también. Quiere decir que en la cintura tiene que llegar al mismo lugar, porque es la misma cintura, tanto de arriba como de abajo. Sea la falda o sea el corpiño base, la cintura, es decir, la medida de este tamaño es la misma, ¿sí? No va a cambiar. Lo que hace que cambie es si le ponemos o no le ponemos pinza, ¿sí? Entonces, si a mí me llegó la cintura acá con una pinza de 3, acá abajo también me va a llegar ahí con una pinza de 3, en escala 1,75. Quiere decir que desde la cadera voy a unirme a la cintura con una línea recta. A la mitad me voy a ir 0,25 hacia afuera y voy a redondear. Y ahí lo redondeamos. ¿Sí? Esto es para darle un poquito de redondez a la cadera. Y acá la distancia de esta pinza la vamos a dejar recta, ¿sí? Y vamos a hacer la bajada de pinza que tienen ustedes. Por ejemplo, en la fotocopia nos dice que en el trasero es una pinza de 12 centímetros más o menos. Entonces acá va a ser de 6. Marco ahí 6 y 1 con un lado y con el otro. Ahí tendríamos terminado lo que sería el corpiño base de espalda para el maniquí, ¿sí? Entonces tengo la parte de arriba y tengo también lo que sería la cadera. Bien, este sería el delantero. Esto es el largo del talle delantero, ¿sí? El rectángulo, ¿sí? Por la cuarta parte del busto. Acá vamos a marcar la altura de la axila midiendo el de la espalda. Yo acá tengo el de la espalda, ¿sí? Vamos a medir esto. Le vamos a descontar 1, ¿sí? En vez de descontarle 2 porque está en escala, entonces le descontamos 1 centímetro y trasladamos la altura de axila, ¿sí? Una vez que tenemos eso, seguimos dibujando la sexta parte del cuello más 0,25 porque acá está en escala. Bajamos la sexta parte del cuello más 1 porque también está en escala y ahí dibujamos el cuello. La bajada del hombro es de 1,75, perdón, en el delantero es de 1,50. Los 6 centímetros de hombro, ¿sí? Era 12 en escala de 6. Línea recta hasta la mitad, nos mantenemos unos centímetros y ahí salimos y hacemos la curva de la sisa. Luego, acá yo me equivoqué y lo marqué más abajo, esta línea no va. Luego marcamos desde arriba hacia abajo la altura de busto, ¿sí? Desde el medio hacia adentro la separación de busto del mismo lado del escote, ¿sí? Tengamos presente eso, del mismo lado donde tengo dibujado el escote, voy a ir desde ahí hacia adentro la mitad de la separación de busto, ¿sí? Que esto iría en escala, ¿sí? En la medida real es 10,5, acá es 5,25. Haciendo la cuenta de talle delantero menos talle trasero más 1, voy a tener el tamaño de la pinza, ¿sí? En este caso es de 5 porque es la de la fotocopia. 2,5. Y me voy a imitar para cada lado, 1,25 y 1,25. La pinza de entalle, ahora, quien dirige donde va a estar el medio es el busto. Entonces justo ahí es la mitad y el mismo tamaño que en la espalda, ¿sí? De 1,5. Marcamos la cintura donde llega y me traslado hacia abajo, igual que en el trasero, la altura de la cadera por la cuarta parte del contorno de cadera. Unimos con línea recta, 0,25 hacia afuera y redondeamos, ¿sí? Esto es solamente para la cadera. Ahí estamos.
Y dibujamos la pinza hacia abajo. Si en el delantero lo hicimos de 6, en este, ¿se acuerdan de cuánto era? Es 1 centímetro más, porque en escala es la mitad. Entonces acá va a ser de 7. Y lo unimos con la misma distancia, ¿sí? Bien, una vez que nosotros ya tenemos hecho nuestro molde, que cerramos la pinza, ¿se acuerdan? En la punta de la mesa, para que nos pueda dar el margen de doblar ahí. Cerramos la pinza, marcamos desde la sisa hasta la cintura una línea recta, pasamos la ruedita y cuando abrimos tenemos la punta de la pinza, ¿sí? Esto sería como lo principal. A todo esto le vamos a poner la nomenclatura, ¿sí? Sí o sí, línea de hilo, que es lo que nos va a indicar cómo va a ir este molde. Esta es la espalda. Después se fijan por cuántas veces lo cortan, ¿sí? Este es el corpiño base y tenemos que poner la escala, ¿sí? La escala es 1, 2 puntos, 2. Quiere decir que este molde está hecho en escala y lo tienen que poner siempre para saber en qué escala está hecho el molde, ¿sí? Porque de esta forma después podemos corroborar que estén todos bien los datos. Bueno, ahora lo que nos queda es transformar para poder hacer el maniquí o cualquier otra prenda que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, ustedes si quieren el mapa lo guardan y hacen el despiece. Yo lo voy a hacer directamente acá. Creo que yo les decía que hay que aplicar un corte. Voy a primero cortar todo el borde de lo que quedaría el molde de este. Esta es la espalda. Así es como tiene que quedarles a ustedes el despiece. Obviamente que con sus medidas, las medidas de la fotocopia no hace falta que lo hagan en escala, ¿sí? Vamos con el delantero. Y una vez que cortamos todo, ya que estamos, vamos a verificar que el molde coincida. Por ejemplo, las partes que vamos a tener que unir uno con otro. El ancho del hombro, el costado, ¿sí? Son partes que van unidas uno con otro para que esto después poder armarlo sin dificultad el molde. De esta misma forma van a poder trabajar y hacer a escala todo tipo de transformación de moldes, ¿sí? Lo que quieran. Se practica muy bien con esto así. Y encima están trabajando con las medidas propias. Fíjense que con un pedacito de papel ya podemos trabajar. Cuando ustedes trabajan una medida propia, no hace falta que tenga la altura de cadera. Puedo yo trabajar, no sé, una blusa o una camisa y le agrego solamente 5 centímetros más o 4 o 10, lo que ustedes quieran, pero no hace falta que sea hasta la altura de cadera. Esto porque el maniquí es justo donde va a ser el corte y sería como un maniquí que se llama medio busto, ¿sí? Bien, ¿qué les decía yo de controlar que coincida? Voy a cerrar mi pinza y voy a medir con el costado del trasero y voy a verificar que estas líneas coincidan. ¿Ven que ahí coinciden? La parte de arriba está perfecta y ahora me fijo la parte de abajo, ¿sí? Esto tiene que coincidir. Si no coincide, quiere decir que algo medí mal, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo uno que es medio centímetro más ancho. Entonces, ¿ven ahí? No me coincide. Esto es lo que tenemos que siempre verificar que esté bien, ¿sí? Esto porque lo hice más ancho. Ven que el puntito era ahí y me fui más afuera. Bueno, ahí vamos. Bien. Bueno, vamos a empezar con la espalda, que es más fácil, ¿sí? Para poder cerrar esta pinza en la espalda, yo no voy a poder doblar el cartón, ¿sí? Entonces lo que hacemos es vaciar la pinza
Esto cuando nosotros sacamos la pinza se llama vaciar pinza. Si el cartón me da, que es lo ideal, voy a trabajar con doblez acá, ¿sí? El doblez de tela, que en este caso va a ser doblez de cartón. Quiere decir que la espalda me tiene que quedar entera, solamente abierta en esta parte. ¿Por qué lo vaciamos? Porque es más fácil juntar así el cartón, primero ahí, ponerle cinta de un lado y del otro, y después trabajar de esta forma para darle la otra forma al maniquí. ¿Ven cómo vamos haciendo? ¿Qué pasa si yo no tengo pinza? Bueno, va a ser mucho más fácil. Esto no lo tengo que hacer. Simplemente tengo la curvatura de acá, ¿sí? Y en la espalda, nada, queda plano, ¿sí? ¿Qué pasa con el delantero? El delantero tengo que hacer lo mismo. Aplico un corte, en este caso, y vacío pinza de entalle. Voy para un lado. Voy para el otro. ¿Y qué pasa con la de busto? Simplemente la cierro, ¿sí? Y al cerrarla se abre esta pinza. Así es como queda esta pinza. Y en el medio del busto también le hago doblez. Si el cartón me da, bárbaro. Fíjense que necesito más o menos un poquito más grande que lo que sería una caja de zapatos grandes, ¿sí? No de zapatillas de chicos. Si no, busco cajas de galletitas o cualquier caja que pueda encontrar por ahí, y no hace falta que tengan que salir corriendo a comprar un cartón, ¿sí? Ahora, si les resulta más fácil comprar el cartón porque queda más lindo, porque lo pueden mover mejor, bueno, lo compran. Si no, con lo que tienen. Acostúmbrense a poder reutilizar todo lo que tenemos en casa. Entonces, el molde del delantero va a quedar ahí abierto, ¿sí? Lo mismo, si ustedes solamente tienen la pinza del busto, van a colocar acá una raya, ¿sí? Cortar, cerrar y trabajan ahí, ¿sí? También podría ser al revés. Si yo acá no tengo ninguna pinza, directamente calo la pinza del busto y solamente cierro esta, ¿sí? Porque acá lo tengo todo entero. ¿Se entiende? Es simplemente buscarle la forma de cortar y de mover la menos cantidad de veces el cartón, porque el cartón no es como una tela que la voy a poder manipular fácilmente. Entonces, si yo tengo pinza de entalle, corto, abro ahí, pego la pinza de busto. Esta pinza ya no existe más, se trasladó en esta parte, ¿sí? Fíjense que cuando yo la abro, se vuelve a formar todo. Ahora, cuando la cierro, se separa. Esta separación quiere decir que esta pinza se trasladó acá, ¿sí? Por eso se llama traslado de pinza, ¿sí? No es simplemente cortar, sino que lo trasladé, ¿sí? Ahora, si ustedes no tienen pinza de entalle, lo dejamos ahí tal cual está, cortan en el papel y en el cartón lo trasladan tal cual así, con esta pinza calada. Cortan en el cartón y lo único que hacen es unir punta con punta del cartón y ponerle cinta. Y ahí ya le van a dar la forma, ¿ven? La forma del busto. ¿Ven cómo se va formando? Entonces voy primero pegando esta parte, pego hasta la cintura bien pegado y después empiezo a abrir esta parte para poder pegarlo ahí, ¿sí? Todo esto le voy dando la forma, ¿sí? Con mis dedos al cartón para que vaya tomando la curvatura del cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo no es rígido, ¿sí? Tiene como volumen. Entonces yo voy haciendo con el papel y mi dedo de abajo lo voy redondeando, ¿sí? Lo mismo en el hombro, ¿sí? Lo mismo acá en la parte donde estaría la clavícula. Y le voy dando formas con mis dedos. Bueno, espero que les haya servido y ahora siguen el paso a paso para poder armar el maniquí.